Buenas noches, soy Danet Sepúlveda. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos por su tiempo y de verdad es muy importante para nosotros tenerla aquí hoy día. Estamos presentando a Dayana Urday. Para mí es un gusto estar aquí, tener la oportunidad de hablar de toda la problemática específica de Ehlers-Danlos en cuanto al proceso de atención, pero tal vez también poder hablar un poco de manera general cómo son las dificultades que muchas veces atraviesan los pacientes para poder acceder a una atención oportuna, de calidad, cuando están con alguna dolencia crónica, y más aún si es una enfermedad rara como es el caso, ¿no? Porque está catalogada así, el síndrome de Ehlers-Danlos. Yo soy médico de familia, aparte también tengo algunos años de experticia trabajando en la gestión de servicios de salud. Mayormente he trabajado en el sector público, pero también tengo alguna experiencia en el sector privado. La especialización la hice por el sistema de salud salud, que es la seguridad social de acá del Perú. Y bueno, mi experiencia profesional mayormente la he desarrollado en Lima, la capital de Perú, ¿no? Pregunta número 1. ¿Quién es el especialista encargado de diagnosticar al paciente con el síndrome de Ehlers-Danlos? Entonces, a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es el especialista? Justo cuando yo estaba pensando un poco sobre este tema, de hecho, no creo que haya solamente un especialista que sea el idóneo. Creo que esto va a depender mucho de qué sistema de salud estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el país, el año pasado o hace poco tiempo, ha estado cambiando bastante la normatividad respecto al manejo de las enfermedades raras o huérfanas, entre las cuales está considerado el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, hay una ley que garantiza o que pretende garantizar el acceso a atención oportuna, a financiamiento de este tipo, de un listado de enfermedades raras o huérfanas, nuevamente entre las cuales está Ehlers-Danlos. Entonces, ahí también se establece algunos mecanismos para el financiamiento a todo lo que es la atención y los servicios de salud que requieren estos pacientes. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del sistema de salud, de un paciente que requiere ser atendido en el sistema de salud del Ministerio de Salud, hay todo un sistema de referencias y contrarreferencias por el cual se establece que el primer punto por el cual tiene que atenderse el paciente es en un centro de salud. ¿A quiénes encontramos en los centros de salud? ¿Qué especialistas mayormente encontramos en el centro de salud? Hablando de médicos, vamos a encontrar mayormente a médicos de familia, o vamos a encontrar tal vez un poco más alejado a médicos internistas o algunos médicos generales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tanto quiénes son los médicos que tienen un perfil más como de directores de orquesta, el médico de familia, el médico internista, pero por este tema que les digo del acceso a los servicios de salud que empieza en un centro de salud, mayormente ahí vamos a encontrar a los médicos de familia. Si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que mayormente se está atendiendo en el ámbito hospitalario, entonces ahí difícilmente vamos a encontrar un médico de familia, ¿no? Acá, por ejemplo, los que están mayormente en el ámbito hospitalario y que son especialistas así como que tienen ese perfil de ser como directores de orquesta, vendrían a ser los médicos internistas, o si estamos hablando de población geriátrica, los geriatras, ¿no? Entonces, por eso decía que ¿quién es el especialista que debería manejar? Creo que de manera general sería el especialista que tenga esta competencia de tener un rol generalista o como de director de orquesta. Si estamos hablando de primer nivel de atención, es mayormente el médico de familia. Si estamos hablando de ámbito hospitalario, es mayormente el médico internista, ¿no? Yo creo que más que nada ellos, y obviamente en una estrecha nuevamente relación con las demás especialidades médicas que son importantísimos, que puedan también hacer un seguimiento a los pacientes, y también otras disciplinas no médicas, ¿no? Pero que también son profesionales de la salud, como por ejemplo, no sé, psicología, terapia física, nutrición, etcétera, ¿no? Muy importante tener un centro de información y doctores generales son muy buenos para eso. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué pasa si en la comunidad no hay el especialista responsable? ¿Qué puede hacer una persona para buscar ayuda o coger
diagnóstico. Yo creo que estos espacios, son fundamentales, ¿no? Porque nuevamente es una enfermedad rara, órfana. Incluso yo creo que habiendo especialistas, médicos internistas, médicos de familia, aun cuando tienen la competencia, pero estamos poco adecuados a poder hacer un diagnóstico a tiempo de pacientes con este síndrome. Entonces, ¿a qué voy? La capacitación permanente entre pacientes, que los mismos pacientes estén al tanto de que podrían de repente una serie de signos o una serie de sintomatologías podrían estar todos siendo parte de este síndrome, o incluso nosotros como médicos también estar al tanto de que no se nos vaya a pasar. Eso es fundamental, porque nuevamente en un médico general, pero que de alguna manera empieza a ver, uy, caramba, este paciente tiene esto y esto y esto y esto, entonces, y es algo que durante el tiempo, y eso, el aspecto de la longitudinalidad, por ejemplo, es fundamental, ¿no? O sea, el mismo médico que pueda ver al paciente, ¿no? En enero tiene una consulta, en febrero tiene una consulta, en marzo está haciendo de manera recurrente consultas por síntomas que de alguna manera tienen un vínculo común, que pueden ser agrupados en este síndrome. Entonces, ok, ya debo de empezar a sospechar de que puedo estar frente a un caso de Ehlers-Danlos. Pero ¿qué pasa? El gran inconveniente es que si de repente en enero voy con un médico, en febrero voy con otro médico, en marzo voy a otro médico, ¿no? De repente uno he ido de un establecimiento del Ministerio de Salud, a otro he ido a un establecimiento privado, y así. Entonces no hay ese atributo de longitudinalidad que decimos, ¿no? Longitudinalidad quiere decir que el mismo médico pueda ver al paciente como en una línea, ¿no? Entonces empiezo a ver un hilo conductor, empiezo a ver una lógica en medio de todos los síntomas. Entonces creo que ese es uno de los mecanismos también que podríamos implementar para que no se nos vaya a escapar diagnósticos, y las capacitaciones permanentes, ¿no? Tanto de pacientes como también de los mismos médicos, ¿no? Sin duda, si bien hay un componente de unidad clínica que nos lleva a sospechar, a tener un alto índice de sospecha en cuanto al diagnóstico de Ehlers-Danlos, ¿no? Todos estos sintomatología, todo este cuadro clínico finalmente también requiere una evaluación genética, ¿no? Eso sí, definitivamente es necesario. Ahora, en nuestro país, claro, es bien, primero que son escasos el número de especialistas, segundo que tenemos un sistema de salud bastante fragmentado, y probablemente la velocidad o la rapidez, la oportunidad, la disponibilidad de genetistas que puedan atender a estos pacientes en un sistema de salud del MINSA, por ejemplo, es diferente al de salud, o es el diferente al del sector privado, ¿no? Entonces, son diferentes realidades, pero hablaré de lo que es más frecuente, que es MINSA y salud, que es la mayor población, ¿no? Entonces, como mencionaba, de inicio tiene que haber una sospecha diagnóstica en base a toda esta unidad clínica. Entonces, como todo problema crónico, tiene que haber una referencia, un mecanismo de referencia a un hospital, y dentro del hospital, como no todos los hospitales tienen genetistas, sino institutos muy especializados, el hospital lo refiere al instituto especializado para que sea evaluado por el genetista el paciente, ¿no? Entonces, hay obviamente ahí diferentes tiempos en cada proceso, y esos tiempos muchas veces hace que el paciente se pierda, ¿no? Porque durante esos tiempos los síntomas no esperan, ¿no? Entonces el paciente muchas veces prioriza el poder calmar sus dolencias, sus dolores, lo que en el día a día le está quejando, a que pueda acceder, sobre todo con tantas demoras, con tantos trámites que hay que hacer para poder acceder a una evaluación genética, ¿no? Claro está, si son pacientes que de repente están con la expectativa de poder tener una familia y están en esta edad, entonces quizás el interés sea mayor en ese sentido, ¿no? Porque la parte genética también es importante para una asesoría genética en cuanto a la descendencia, a la herencia, la posibilidad de transmitir también, ¿no? Los genes que son propios de esta condición.
Entonces, eso es un poco lo que también quería mencionar, ¿no? Respecto al diagnóstico ya definitivo, los diferentes escenarios en el sistema de salud peruano y las diferentes demoras que muchas veces lamentablemente hay, ¿no?